de cadenas, tal cual ustedes están viendo aquí, forman verdaderas cadenas. ¿Qué nos interesa en cuanto a resistencia? Enterococo es un microorganismo muy complicado. ¿Por qué? Porque lamentablemente es muy impermeable a un diverso grupo de antibióticos. Y esto hay que conocerlo bien porque no puede cometer tremendos errores. Lo primero, en betalactámicos, por ejemplo, porque tiene una mayor cantidad de PVP5 en sus paredes, que ya no necesitamos regresar para atrás, ¿verdad? Por el hecho de tener una gran cantidad de PVP5 expresada en sus paredes, estas PVPs son de bajísima afinidad en relación a lo que corresponde tanto a las isoxazolilpenicilinas como a las cefalosporinas, fíjense, de primera, segunda, tercera y aún de cuarta generación. Por lo tanto, cada vez que nos encontramos frente a enterococos, no sirven las isoxazolilpenicilinas, cabe decir oxacilina, cloxa, dicloxa, nafcilina, no tienen ninguna utilidad frente a los enterococos. Tampoco las cefalosporinas, ni de primera, ni de segunda, ni de tercera, ni de cuarta generación, ¿de acuerdo? Así que entonces por ese lado, por eso colocamos no ensayar, eso significa no hacemos antibiogramas con estos antibióticos frente al enterococo y obviamente no usar, no tiene ninguna utilidad clínica. No solamente pasa eso con el paquete de las isoxazolilpenicilinas y cefalosporinas de todas las generaciones, sino que nos pasa lo mismo con el cotrimoxazol, que habíamos dicho que es el sulfametoxazol más trimetoprima, y las sulfas en general. Obviamente, otra vez, lo que pasa es que el enterococo tiene una capacidad innata para poder tomar del medio ambiente el ácido fólico que necesita para poder armar sus ciliares de DNA, RNA y algunos aminoácidos. Por lo tanto, no tiene sentido que utilicemos sulfas que ya sabemos dónde actúan, o a trimetoprima dónde actúan, porque mientras esas drogas están intentando cortar el metabolismo del ácido paraminobenzoico, los enterococos directamente captan, en este caso internalizan metabolitos de ácido fólico ya formado. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, obviamente tienen resistencia natural o de base a todo lo que significan estas moléculas. Miren ustedes, hasta aquí entonces los enterococos tienen resistencia natural, significa que ya vienen marcados así, o de base, a lo que son betalactámicos, pero en el grupo de las isoxazolilpenicilinas y las cefalosporinas. Y por otra parte, nunca, jamás vamos a utilizar cotrimoxazol, o sea, sulfametoxazol más trimetoprima, ni cualquier tipo de sulfa. Todas van a fracasar por el hecho de que los enterococos tienen este tipo de capacidades. No solo esto, también frente a las lincosamidas. Por lo tanto, hay una resistencia totalmente establecida frente a estas moléculas y por lo tanto tampoco puede utilizar ni lincomicina ni clindamicina frente a los enterococos, ¿de acuerdo? Así que imagínense, miren cuántos antibióticos se están cayendo ya de entrada. Estas bacterias ya tienen resistencia de base a este tipo de antibióticos en general. Por lo tanto, las lincosamidas tampoco tienen utilidad. Y en aminoglucósidos, gentamicina, micacina, etcétera, los enterococos ya vienen marcados con bajos niveles de resistencia. Obviamente tienen un fenómeno de impermeabilidad. Recuerdan el mecanismo de resistencia de la impermeabilidad, ¿verdad? Por eso es de que si bien podemos en su momento utilizar aminoglucósidos, pero no son todos, son solo algunos. Y para probarlos no me queda otra cosa que buscar la asociación del aminoglucósido con otro tipo más de molécula, por ejemplo con un betalactámico, penicilina, ampicilina, moxicilina, o con un glicopéptido, vancomicina o teicoplanina. Jamás se utiliza aminoglucósido solamente frente a cualquier infección por enterococos. Estas bacterias, estos enterococos, son muy peligrosos porque de hecho están muy implicados en las famosas infecciones asociadas a la atención en salud. En los hospitales es muy común
que los pacientes que ingresaron con un tipo de patología a las 72, 96 horas o por delante aparecen con otro tipo más de patología que adquieren dentro de los hospitales. Por eso antes se llamaban infecciones intrahospitalarias o nosocomiales. Ahora les llamamos infecciones que en todo caso se relacionan con la atención en salud, porque la salud se ha salido de los hospitales, ¿verdad? Los procedimientos invasivos o semi-invasivos no se hacen solo en hospitales. Hoy por hoy en las casas geriátricas donde hay pacientes de la tercera edad en reposo, ahí por ejemplo se les coloca inyecciones, se coloca sondas vesicales, etcétera, y por lo tanto ahí también aparecen infecciones, obviamente, y no es un hospital. En las guarderías de la misma manera con los bebés, por lo tanto, como se ha salido el proceso salud y en este caso la atención en salud se ha salido de los hospitales a otros niveles, es por eso que se prefiere llamar ahora el gran capítulo de las infecciones asociadas a la atención en salud, allí donde se practique, ¿de acuerdo? Así que entonces, con los aminoglucósidos jamás, y los van a en todo caso intentar matar a ustedes si es que en las visitas médicas, cuando les digan este paciente tiene una bacteremia por Enterococcus fecalis, le damos un aminoglucósido y ustedes dicen sí, están muertos, porque no tiene utilidad solo el aminoglucósido. Ya tiene un bajo nivel de resistencia, ¿verdad? Por lo tanto va a necesitar que se asocie con una otra molécula, que en este caso es un beta-lactámico o puede ser un glicopéptido. Y en laboratorio, esto no necesitan saberlo, pero solamente para corroborar y girar y circularizar la idea, en laboratorio no probamos los discos normales de gentamicina, sino que probamos los discos de alta carga. ¿Para qué le voy a poner un disco normal? Ese disco que le puse a los estafilococos, ese disco que le pongo a Escherichia coli, ese disco que le pongo a Klebsiella, ¿para qué le voy a poner, verdad, a un enterococo si ya viene con un bajo nivel de resistencia? En el caso de la gentamicina, vamos a suponer que tenga la gentamicina de 15 microgramos o 30 microgramos, que ese es el normal que usamos corrientemente en el antibiograma. En este caso no tiene utilidad, ¿verdad? Tengo que utilizar un disco que se llama de alta carga, 120 microgramos. Esos discos en antibiograma solo sirven para enterococos, no los uso para otro tipo de bacterias. Y se debe, una vez más, al hecho de que ya vienen con un bajo nivel de resistencia por un fenómeno de impermeabilidad. Otra cosa que es interesante es el hecho de que los enterococos tienen varias especies, pero de lejos las dos más importantes son la fecalis y la faecium. Son las dos especies de los enterococos que son tremendamente importantes. En este caso, fecalis normalmente provoca alrededor del 80-85% de las enfermedades provocadas por este tipo de bacterias. Y más o menos un 15 al 20% están atribuidas al Enterococcus faecium, que vendría siendo la bacteria hermana de la anterior. Ahora, si ustedes quieren, rásquenle un pedacito al Enterococcus faecium, no diremos del 15 al 20, diremos del 14,5, 14 al 19, 19,5, porque ese 0,5 al 1% restante se debe a otras especies de enterococo, el Enterococcus, por ejemplo, durans, Caseliflavus, etc. Es decir, son la rareza del mundo de las infecciones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, de cada 10 infecciones, por lo menos 8 a 9 están causadas por el enterococo fecal y más o menos 2 o 1 están causadas por el Enterococcus faecium. Siendo bacterias hermanas, siendo tan similares en tantas características, sin embargo, frente a los antibióticos son muy diferentes. ¿Por qué? Porque el Enterococcus fecalis usualmente es sensible a la penicilina, a las aminopenicilinas, o sea, ampicilina, amoxicilina, a los ADC, los agentes betalactámicos combinados, ampicilina, sulbactam, amoxicilina, clavulanato, y cómo no, entre los carbapenémicos, por ejemplo, al imipenem. Normalmente. Ahora, otra cosa es que en el camino adquieran un mecanismo de resistencia, ¿verdad? Pero si no adquirió el mecanismo de resistencia, un enterococo fecal normalmente es sensible a estas moléculas. ¿Qué diferencia con el Enterococcus faecium y el Enterococcus rafinosus?
porque estos ya vienen con resistencia a la penicilina, a las aminopenicilinas y en general ampicilina, amoxicilina, a los ABC, ampisulbactam, amoxiclavulanato y al imepene. O sea que son la imagen totalmente opuesta a lo que miramos en el Enterococcus fecalis, ¿de acuerdo? Y esto es importantísimo saber, porque si yo recibo un paciente en el hospital y él tiene, o estoy viendo un paciente en el hospital tiene una bacteremia o está haciendo una endocarditis por enterococo, lo primero que voy a preguntar es si es fecalis o es fecio. Si me dicen es fecalis, puede ser que cualquiera de estas moléculas enganchada a otras pueda tener una muy buena utilidad, ¿verdad? Pero si me dicen no, la bacteriología nos ha dicho que es Enterococcus faecium, listo, se quemaron todas estas, no me sirve, porque ya hay una resistencia propia de especie, una resistencia de base natural en estas especies. ¿Se entendió? Perfecto. Ahora ya otra cosa es la resistencia adquirida. Hasta la lámina anterior hemos visto las resistencias naturales. Ahora ya es algo que en el camino los enterococos adquieren. Y en este caso, por ejemplo, pueden hacerse resistentes a los betalactámicos en general. Esto lo hacen que la del Staphylococcus aureus, ¿recuerdan? O sea, el grupo 2A de Karen Bush, la famosa PC1, ¿recuerdan? Entonces es lo mismo, ¿no es cierto? La gran situación aquí es de que si bien se cae en PEN, AMP y amoxi, sin embargo los ABC funcionan, los agentes betalactámicos combinados, igualito que en el Staphylococcus aureus, ¿cierto? Perfecto. Y nos vamos ya de los betalactámicos, nos centramos a los glicopéptidos, donde están vancomicina y teicoplanina. Si yo miro estas moléculas que son importantísimas para tratar infecciones, en el caso de los enterococos, pues tengo que reconocer algo, que lamentablemente los enterococos a lo largo del tiempo ya han empezado a mostrar tenores de resistencia que son peligrosos. Ya en la década de los años 80 del siglo pasado, 1980, 1985, ya empezaron a seleccionarse algunos mutantes resistentes. Y estos mutantes pues recibieron el nombre de ser los mutantes BAN-A. De hecho, hoy por hoy, nosotros tenemos todas estas opciones de resistencia frente a los glicopéptidos. Tenemos las cepas de tipo BAN-A, BAN-B, las del BAN-C, BAN-D, BAN-E, BAN-G, BAN-L, BAN-M y BAN-E, ¿de acuerdo? Generalmente desde BAN-C para arriba, incluido el BAN-B inclusive, son, o si ustedes quieren, solo pueden ser detectadas a través de biología molecular. Si bien el laboratorio de bacteriología aísla la cepa, corre el antibiograma, mira que hay resistencia a la vancomicina, pero para decir si es BAN-C, si es BAN-D, si es BAN-G o si es una BAN-N, solamente me sirve la biología molecular. En cambio, BAN-A es muy fácil de detectar, porque BAN-A típica y característicamente muestra resistencia a la vancomicina y a la teicoplanina. O sea que si yo quiero saber si una cepa que he aislado de enterococo es resistente a los glicopéptidos, le pongo el disquito de vancomicina. Me va a dar un halo que cuando voy a las tablas está en el sector de resistencia. Y si quiero saber si es BAN-A, lo único que tengo que hacer es correr otro antibiograma, o si quiero ganar tiempo, ya me adelanto y pongo vancomicina y teicoplanina, ¿verdad? Los dos glicopéptidos. Conclusión, mañana leo los antibiogramas y si hay resistencia a la vancomicina y hay resistencia a la teicoplanina, esa es una cepa BAN-A, en tanto no se demuestre lo contrario, ¿de acuerdo? Miren qué facilito el detectar BAN-A solo por antibiograma. Para ello deben cumplir esta condición. En cambio, desde BAN-B para adelante, el antibiograma ya no me dice nada. Me muestra resistencia a la vanco, a veces me muestra sensibilidad a la teicoplanina, o me muestra también resistencia a la teicoplanina, pero los halos varían. Si corro concentraciones inhibitorias mínimas, veo que juegan con las concentraciones. ¿Para qué? De una vez hago biología molecular y detecto si es una cepa BAN-C, una cepa BAN-D o una cepa BAN-G, etc.
¿de acuerdo? Así que la única que sale rapidito y fácil es la del tipo BAN A. Y ahí está un antibiograma donde se ha colocado, aquí está la vancomicina, no la podemos, deberíamos ver las iniciales en el disco, no nos ayuda el sistema, y aquí estamos observando la gentamicina de alta carga, ¿de acuerdo? Entonces aquí nosotros leemos por diametraje y sabemos si todavía ese aminoglucósido es útil o no, y aquí estamos viendo que con la vancomicina hay resistencia. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Confirmar si es BAN A o BAN B, por lo tanto, vuelvo a correr el antibiograma, decíamos, o si me quiero adelantar ya en el primer antibiograma, pongo vancomicina y teicoplanina. Si en los dos me muestra resistencia, esa es una cepa BAN A, una vez más, en tanto no se demuestre lo contrario. ¿Listo? Para que se convierta en una BAN A, para que la resistencia se manifieste, lo único que va a hacer el enterococo es lo que hizo el estafilococo, ¿verdad? Va a modificar sus radicales, en este caso más que radicales, va a modificar los aminoácidos terminales, los que están en cuarto y quinto lugar. Recuerdan la D-alanina y la D-alanina, ¿cierto? En otras palabras, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense, aquí está la D-alanina y aquí está la D-alanina y otra vez la D-alanina. ¿Qué es lo que hace en todo caso el enterococo cuando selecciona sus mutantes resistentes? Retira esta D-alanina y en lugar de esta D-alanina entra una D-serina o entra un D-lactato. Lo mismo que hacía el estafi, exactamente lo mismo. De hecho, parece ser que es el enterococo fecalis que le ha regalado esas secuencias genéticas al estafilococo para que se muestre de esa manera. ¿Listo? Uno de los inconvenientes en todo esto es que tanto BAN A como BAN B, los sistemas genéticos para poder mostrar este tipo de comportamiento, pueden pasar de especie a especie, de un fecalis a un fecium, por ejemplo, o de género a género, pueden pasar desde el enterococo a otro género que es listeria, o a otro género que son los estafilococos, o sea, se transfieren muy fácilmente de bacteria a bacteria. ¿Listo? Perfecto. Y se acabó enterococos. Así que si vuelvo la película para atrás, ¿qué me interesa de enterococos? Su resistencia natural. Para su resistencia natural han visto que en betalactámicos jamás isoxazolid penicilinas, jamás cefalosporinas de ninguna de las familias o de ninguno de los grupos, ¿verdad? O generaciones. Por otra parte, hemos visto que las glincosamidas tampoco funcionan, tampoco sirven ni cotrimoxazol ni sulfas, hemos dicho. Y en aminoglucósidos ya vienen marcados con bajos niveles de resistencia, ¿cierto? Y si es que adquieren resistencia en el camino, la van a adquirir básicamente frente a los beta-lactámicos para terminar de quemar. Por impermeabilidad no pasaba nada con las isoxazolid, penicilinas y cefalosporinas. Si adquieren genes de resistencia en el camino, se hacen resistentes a la PNI, AMPI, AMOXIN, MIPENEM, etc. ¿Cierto? Y por otro lado, otra resistencia adquirida es contra los glicopéptidos. Hemos dicho que las cepas más importantes son las BAN A. ¿Por qué? Porque esas cepas de tipo BAN A de enterococo tienen resistencia a la vancomicina y a la teicoplanina. ¿Listo? Bien. Pero tenemos otro coco gran positivo, que es el famoso Streptococcus pneumoniae, el famoso neumococo. A causa número uno, causa etiológica número uno de los procesos neumónicos. Las neumonías, las bronconeumonías, las bronquitis y otras patologías a nivel respiratorio, como también algunos problemas que se dan como consecuencia, en principio, de un proceso de corte respiratorio. Por ejemplo, las otitis medias, las meningitis, están causadas por los neumococos. ¿De acuerdo? Ahora bien, a los neumococos los podemos estudiar desde el punto de vista de sensibilidad y resistencia, claro que sí. Y para ello lo que tenemos que hacer es mirar primero cómo les está yendo a estos neumococos. Aquí están viendo el desarrollo de neumococos en una caja Petri sobre agar sangre, para ver cómo les está yendo frente a los betalactámicos. ¿Por qué?
Porque esas son las primeras drogas que usamos en el mundo frente a neumococo: penicilina, ampicilina, amoxicilina o cefalosporinas de tercera generación, ¿de acuerdo? Son las primeras drogas que usamos. Y obviamente lo que nos interesa saber es si funcionan o no funcionan. ¿Pongo discos de penicilina, de ampicilina, de amoxicilina? La respuesta es no. No pongo esos discos en neumococo, pregunta de parcial. Lo que voy a hacer es el tamizaje de oxacilina. Sí, es oxacilina, esa isoxazolilpenicilina, de la que tanto hemos hablado en el caso de los estafilococos y que hemos visto a la que le tienen resistencia natural los enterococos, ¿verdad? En este caso, si yo quiero saber cómo le está yendo este neumococo frente a los betalactámicos, particularmente a la penicilina, lo que hago es poner el disco de oxacilina, fíjense. Ese disco de oxacilina, una vez que lo he puesto y llevo a incubar y saco la caja Petri después de 24 horas, me puede mostrar este halo de inhibición. Lo que tengo que hacer es medir el diámetro, como siempre, ¿verdad? Siempre voy a medir diámetros de halos de inhibición. Cuando mido este diámetro, ahora sí, ese número resultante para mí es totalmente importante, totalmente gravitante sobre lo que signifique incluso mi pauta de tratamiento. ¿Por qué? Porque si estos halos en el tamizaje de oxacilina son iguales o mayores a 20 milímetros, es una cepa conocida como SP, o sea, sensible a la penicilina. ¿Listo? Así que lo mejor que puede suceder es que si procesamos la muestra de un paciente que está con neumonía, primero hacemos el diagnóstico bacteriológico, se trata de Streptococcus pneumoniae, corremos el antibiograma, hacemos el tamizaje de oxacilina y me demuestra que su diametraje, vamos a suponer, está en 25-26 milímetros, ¡qué bien! Todos estamos felices, porque significa que es una cepa SP sensible a la penicilina, que puedo utilizar en este caso penicilina, puedo utilizar ampicilina, amoxicilina, cefalosporinas de tercera y otras más, por si acaso, como también incluso el imipenem, ¿verdad? No necesitaré llegar hasta el imipenem, las más de las veces con penicilina me va a ir perfectamente y ese paciente va a salir de esa neumonía sin mayor inconveniente. ¿Listo? Mi drama es que si hago la medición y esta medición da un número que es igual o menor a 19 milímetros, supongan ustedes 15 milímetros, pues estoy frente a una cepa SDP, así las llamamos. En otras palabras, con sensibilidad disminuida a la penicilina. ¿Y qué hacemos en ese caso? Yo no puedo decir resistente, porque lamentablemente hasta ahora nuestros sistemas de antibiograma a nivel mundial solo llegan hasta el tamizaje para betalactámicos, desde ya, ¿listo? Para betalactámicos. Solo me llegan hasta el tamizaje que hacemos con oxacilina. No me sirve este tamizaje para decir, pongan que la cepa tiene un milimetraje de 15 milímetros. No puedo decir, es resistente a la penicilina, cambien el tratamiento. No estoy autorizado para hacer eso. Porque puede haber cepas con 15 milímetros que cuando corro la concentración inhibitoria mínima me da una concentración que todavía está insensible. Voy a las tablas y dice sensible. O por ahí está en un estado intermedio, camino a la resistencia, ¿verdad? Por lo tanto, solo tengo una forma de asegurar mis resultados cada vez que los halos son iguales o menores a 19 milímetros. ¿Qué tengo que hacer? Invariablemente avanzar a la concentración inhibitoria. No tengo otra opción, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando mis cepas me muestran en esos tamizajes de oxacilina que son iguales o por debajo de 19 milímetros, tengo que avanzar a hacer concentración inhibitoria. Y le hago frente a dos drogas. Le hago frente a la penicilina, obvio, y le hago la otra concentración frente a una cefalosporina de tercera generación. Puede ser la ceftriaxona o puede ser la cefotaxima, depende qué es lo que más se utilice en un lugar. Aquí utilizamos en Bolivia más la ceftriaxona, ¿de acuerdo? Entonces podemos correr versus ceftriaxona, ¿listo? Y aquí está la forma en la que pueden correr. Recuerdan, hacíamos en tubos.
Hemos dicho que hay otra forma, esto es en microplacas. Cada uno de estos pocillos equivale a un tubo. Y ahí estoy leyendo la concentración inhibitoria mínima. O puedo hacer por estas cintas, ya las vamos a ver en prácticas. Son las famosas cintas de epsilometría, del Epsilon Test. Miren, hemos puesto, aquí está otra vez el neumococo sembrado, hemos sembrado al neumococo y le ponemos una cintita de penicilina G y en sentido inverso aquí está una cintita de cefotaxima, en este caso. Al día siguiente saco y miren estos halos de inhibición que son elipses en realidad, ¿verdad? Si yo amplío la imagen, esto que están viendo aquí como manchitas negras son números. Son números. Por lo tanto, si yo amplifico, miren acá, aquí están los números, yo puedo ver que allí donde cortan los brazos de esa elipse de inhibición, me fijo qué número está marcando. Y ese número que está marcando es la concentración inhibitoria mínima. O sea que no necesita ser por microplaca, no necesita ser por tubos como hicimos en la clase correspondiente, ¿recuerdan? Cuando cargábamos con pipetas automáticas, etcétera, etcétera. Ya no, miren qué facilito puedo hacer con estas cintas de epsilometría, ¿de acuerdo? Mi único problema aquí es el costo de estas cintas, son muy caras. Entonces, muy difícilmente podemos correr para todas las cepas, por eso solamente hacemos cuando el tamizaje de oxacilina es igual o por debajo de 19 milímetros. Y dependiendo de lo que marque esa concentración inhibitoria, ese punto de corte, me voy a la tabla y en la tabla me dice si está todavía en sensibilidad, puede ser, o ya cayó en un sistema intermedio, o ya entró en un proceso de resistencia, ¿de acuerdo? La gran ventaja hasta aquí es de que los neumococos tardan en armar resistencia a los betalactámicos, no lo hacen tan rápidamente, porque su mecanismo de resistencia es modificar PBPs. No lo hacen por betalactamasas, cuidado. Pregunta de examen. Las más de las veces les dicen los neumococos son resistentes a la penicilina por producción de betalactamasas o penicilinasas. ¿Falso o verdadero? Verdadero. No, lo arruinaron. Falso. Porque ya hemos dicho en su momento cuando hemos hablado de modificación de PBPs que uno de los ejemplos clásicos es el neumococo. Son los estreptococos en general. Los estreptococos, no enterococo ni estafilococo, sino estreptococos, arman resistencia a la penicilina por modificación de PBPs, mutación de PBPs. ¿De acuerdo? Así que ahora lo que hemos hablado en una lámina, que hago mi tamizaje de oxacilina para los neumococos y los halos son iguales o menores a 19 milímetros, concentración inhibitoria, ¿verdad? Para la penicilina, ya sea para la cefotaxima o ya sea para la ceftriaxona, ¿de acuerdo? Y ya ahí me dirá qué es lo que está marcando esa pauta, si todavía hay sensibilidad, si ya están en intermedio o ya están en resistencia. Si los halos son iguales o mayores a 20 milímetros, hemos dicho todos felices, alegres. ¿Por qué? Porque la sensibilidad está abierta, fíjense, a todos los beta-lactámicos. Así que mucho cuidado, porque cuando ustedes ya estén en práctica clínica, en el internado o en la residencia médica, cuando manden de un paciente que entró con neumonía adquirida en la comunidad, la muestra, ya sea por, generalmente ahora les hacemos hemocultivos, cultivos a partir de la sangre periférica, o en algún caso de esputo, y se aísla el neumococo, les vamos a correr el antibiograma y no les vamos a reportar penicilina, ampicilina, cefotaxima, no, les vamos a poner tamizaje de oxacilina a tantos milímetros. ¿Listo? Ahora, si ustedes dicen, uy, pero la oxacilina, ojo, la oxacilina no se usa clínicamente para los estreptococos, jamás. ¿Listo? Jamás. No se usa clínicamente, solo me sirve laboratorialmente. Pero si ustedes leen tamizaje de oxacilina y para el lado sensible, cuidado se les ocurra hacer prescripción de oxacilina, los matan, ¿de acuerdo? O que digan, no, pero se han equivocado los de laboratorio, ¿cómo van a hacer con oxacilina si yo quiero saber cómo va la penicilina? Ah, los hacemos regresar a microbiología otra vez a pasar clases. ¿Listo? ¿Quedó claro? Muy bien.
Los neumococos, ya vamos a revisar esto en la clase de neumococos cuando vayamos a la bacteriología sistemática, tienen la capacidad de prácticamente casi todas las unidades biológicas que corresponden a neumo tienen cápsula. Hay algunas que no tienen cápsula, ¿de acuerdo? Pero la mayor parte, más del 95%, tienen cápsula, que ya han estudiado también qué es la cápsula, ¿verdad? Y esa cápsula para nosotros es importante, porque en función a las cápsulas nosotros podemos todavía subclasificar a los neumococos. Y ahora están subclasificados y tenemos más de 90 serotipos de neumococo circulando en el mundo. En nuestro caso particular, por ejemplo, el serotipo 19A, que es una variedad de cápsulas para que identifica a un tipo también de neumococo, se presenta más en aquellos países donde hay alto consumo de acitromicina y de cefalosporinas de vía oral, por ejemplo la cefixima. Así que no es nomás decir, ay, este niño tiene una faringoamigdalitis aparente, pero puede ser viral, dale acitromicina. No, cuidado. O decir, tengo una infección, mi garganta me molesta, me tomaré cefixima. No, porque estas drogas seleccionan muy rápidamente a cepas del serotipo 19A, en otras palabras, cuya cápsula responde a ese tipo de clasificación. ¿Listo? Es más, la acitromicina y la claritromicina seleccionan más mutantes resistentes a macrólidos en general para los estreptococos. Por eso es que hay que tener tanto cuidado. No es diagnosticar y ya inmediatamente dar la acitromicina. Hay que tener mucho cuidado. La acitromicina con una dosis al día durante 3 días es el mayor seleccionador de resistencia que la propia claritromicina. Por eso es que ahora hemos cambiado. Ya no es una dosis, ahora son 2 dosis y durante por lo menos 6 días. ¿De acuerdo? Una en la mañana, una en la noche y por lo menos durante 6 días. Esto que antes se hacía, ya no lo hacemos porque ya hemos aprendido que la acitromicina había sido un arma de doble filo que selecciona muy fácilmente mutantes resistentes. Miren, este trabajo es muy bonito, es de Sosa Delgado y colaboradores. Aquí hay una boliviana además que ha trabajado mucho, la doctora Patricia Rosales, a la que le debemos hoy por hoy el conocer los serotipos de neumococo en Bolivia. No sabíamos cuáles eran los serotipos que circulaban en Bolivia. Creíamos que era el serotipo 1, que los norteamericanos decían que es el más tremendo, el más virulento, los europeos también, y resultó que no había sido así. Cuando la doctora Rosales hizo el estudio de los neumococos de Bolivia, se encontró con que habíamos tenido variedades interesantes. Aquí está Bolivia, tenemos el serotipo 5, el 6B, el 14 y miren el 19A. Acabamos de hablar del 19A. Decimos que es el que más se selecciona por el uso de la acitromicina, por el uso de las cefalosporinas orales, pero hay otro problema con el 19A, es el que presenta generalmente multidrogoresistencia, o sea, es el que más fácilmente presenta la posibilidad de tener mutantes resistentes a los beta-lactámicos, penicilina, cefalosporinas, etc., pero además a la eritromicina, o sea, macrólidos, como también a las lincosamidas, clindamicina, etc. Este es uno de los más peligrosos y se asocia resistencia a las sulfas y resistencia a las tetraciclinas. Por eso le tenemos tanto miedo al 19A. Miren ustedes, serotipo más frecuente. En la Argentina el 12, en Bolivia el 19A, en el Perú el 19A, en la República Dominicana el serotipo 1, en el Uruguay el serotipo 3, en Venezuela el 19A y el 19F. Por lo tanto, no es que tengamos mucha resistencia en nuestros neumococos frente a la penicilina, no es así. Por suerte la penicilina sigue siendo la droga de elección, la droga de oro frente a estos problemas. Pero, qué lástima que cada vez se están seleccionando más estos serotipos que sí presentan resistencia a la penicilina. Y se debe al uso y abuso de los propios antibióticos, acitromicina, claritromicina y cefalosporinas que van por vía oral. ¿De acuerdo? Ahí está.
Miren acá los serotipos más frecuentes que circulan, y si ustedes ven, definitivamente el que corresponde a 19A es uno de los que más se ha impuesto a nivel mundial y sobre todo a nivel de Latinoamérica. Ese es nuestro problema y eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Por eso el uso reflexivo, el uso científico, el uso razonado de los antibióticos es primordial. Uno cree que lo está haciendo bien cuando le da acitromicina a un niño y lo que a lo mejor está haciendo es empezar a seleccionar mutantes resistentes que pueden ser peligrosos. Otros estreptococos, ahora los beta-hemolíticos. Ahí tenemos fundamentalmente dos especies. El Streptopiógenes, que es la causa número 1 de las faringoamigdalitis bacterianas. ¿Quién no ha tenido una faringoamigdalitis bacteriana, sobre todo en la niñez, verdad? Amígdalas completamente dematizadas, manchas de pus y presencia de pus en las criptas amigdalares, malestar general, fiebre y ya todo lo que sabemos, ¿verdad? Entonces, eso si se hace un cultivo, Streptococcus piógenes o Streptococo beta-hemolítico del tipo A. Y el otro es el Streptococcus agalacti, que está en el canal vaginal de las damas y que ahí no causa ningún tipo de patología, absolutamente nada, pero lamentablemente a veces cuando los bebés pasan por el canal de parto y se infectan con el Streptococcus agalacti pueden desarrollar cuadros de bacteremia que a veces pueden ser hasta tremendamente peligrosos para esos bebés. ¿Listo? Muy bien, en estos casos, ¿hay necesidad de hacer antibiograma? La respuesta es no, por una sencilla razón. Porque en estos estreptococos beta-hemolíticos, los neumococos son por si acaso alfa, ya vamos a ver con detalle aquello. Alfa porque tiñen de verde el medio de cultivo, hemólisis incompleta. En cambio estos provocan una hemólisis total. ¿Listo? Vemos la colonia y alrededor hay un halo de tipo de coloración prácticamente amarillo pajiza. Eso es hemólisis total, ¿ya? Pero no se preocupe, aquí lo que nos interesa saber es lo siguiente. Los estreptococos beta-hemolíticos, donde están el Piógenes, que causa las faringoamigdalitis, hemos dicho, agudas, pultáceas, etc., y el agalacti, no han mostrado hasta la fecha mutantes resistentes a la penicilina. No hay en el mundo, por suerte, ¿de acuerdo? Algún momento van a empezar a perder la sensibilidad, seguro, eso es seguro, pero no sabemos cuándo, dónde se va a encontrar, quiénes van a encontrar esas cepas y en qué tipo de pacientes. Sabemos que va a suceder, pero por suerte y por ahora no tenemos todavía en el mundo cepas aisladas de Piógenes o agalacti que tengan sensibilidad disminuida o resistencia a la penicilina. Por eso es de que no hay necesidad de hacer el antibiograma, porque lógicamente si aislamos un Streptopiógenes, el tratamiento es penicilina, ¿verdad? Y va muy bien. Sin embargo, tenemos otro problema ahí, que por el uso y abuso otra vez de la acitromicina particularmente, a la que los pediatras le tienen amor loco y la recetan para todo y para nada, lamentablemente se han empezado a aislar cada vez más mutantes resistentes frente a la acitromicina, o sea, frente a los macrólidos. Y eso ya es un problema, porque no solo se cae la acitromicina, se cae obviamente eritromicina, claritromicina, diritromicina, todos los macrólidos, ¿de acuerdo? 14, 15 y 16 átomos de carbono que a ustedes ya les han enseñado en mecanismos de acción de antibióticos. Por lo tanto, ahora sí, hacemos antibiogramas. Uno, porque a ver si nos encontramos con un Streptopiógenes con sensibilidad caída frente a la peni, ¿verdad? Porque eso, imagínense, a un bacteriólogo, una bacterióloga le da fama universal, seguro, ¿verdad? Sería la primera persona, la primera bacterióloga o el primer bacteriólogo en el mundo que aísla un Streptopiógenes con resistencia a la peni. Que si se confirma, imagínense, ese bacteriólogo o bacterióloga le van a invitar a todo el mundo, todo pagado gratis, a que vaya a contar cómo ha encontrado esta bacteria, ¿no es cierto? No sé, uno, porque queremos saber cómo nos está yendo con la peni, sabiendo que todavía no hay mutantes resistentes. Nuestro problema está aquí, con la eritro. Por eso corremos los antibiogramas con peni, eritro y clinda, porque no necesitamos cosas más fuertes.
Lo otro es usar mucha droga frente a una bacteria que es tan sensible, fundamentalmente a la penicilina. Pero ¿por qué hacemos ahora los antibiogramas? Decíamos por la eritromicina. Ahí está en ese paquete de los macrólidos la citromicina. Y lo que se ha visto es que en el mundo cada vez más tenemos estreptococos que están aumentando la resistencia frente a lo que corresponde a eritromicina, o sea, macrólidos. Una vez más, por uso y abuso de la acitromicina. ¿Listo? Así que ahora sí, a veces nos dicen, pero ¿y acaso no se puede utilizar otras drogas más? Claro que sí, se puede probar tetraciklina, una fluoroquinolona como la levofloxacina e incluso hasta el cloranfenicol, ¿ya? Pero estos son drogas ya de exceso, no tiene mucho sentido, con que corramos estas tres por demás, ¿de acuerdo? Perfecto. Y el último paquete de estreptococos es el del grupo Viridans. El grupo Viridans es un grupo enorme de estreptococos, alfa-hemolíticos también, que fundamentalmente están en la cavidad oral y algunos sectores de nuestra piel y mucosas, pero fundamentalmente en la cavidad oral. El problema con estas bacterias es de que a nivel de la cavidad oral no causan problemas, excepto algunas especies que hasta aquí se las ha venido relacionando con la posibilidad de que puedan provocar la aparición de las caries dentales, ¿listo? Por la capacidad metabólica que tienen estas bacterias. Ahora bien, lamentablemente puede ser que a veces estas bacterias que están en la cavidad oral pueden pasar al trayecto circulatorio, al masticar, por ejemplo, alimentos que son de consistencia muy dura, entonces provocan microerosiones, que no las vamos a ver desde ya, son microscópicas en la mucosa oral, pero para las bacterias son portones de entrada, ¿verdad? Ahora, eso nos está pasando todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo. La ventaja es que tenemos sistemas inmunitarios puestos a punto, por lo tanto, ni nos damos cuenta que esas bacterias pasan a la sangre, muy rápidamente el sistema inmunitario se encarga de ellas. Pero a veces no, a veces estas bacterias tienen la capacidad de llegar, por ejemplo, hasta el corazón y poder en todo caso prenderse a las válvulas cardíacas. Y al prenderse a las válvulas cardíacas forman verdaderas vegetaciones en estos niveles y terminan provocando lo que se llaman las endocarditis bacterianas, que hasta hace un tiempo las llamábamos subagudas, pero nadie ha podido definir qué diferencia hay entre aguda, subaguda y crónica, ¿de acuerdo? Así que ya se quedaron como endocarditis bacterianas y pare de contar, lo más aguda, listo. Entonces, estas endocarditis pueden ser muy peligrosas porque están lastimando las válvulas cardíacas, sobre todo cuando la persona ya viene con un defecto congénito a nivel cardíaco, ¿de acuerdo? Es decir, cuando ya hay alguna lesión a nivel cardíaco, ya viene con un problema funcional en sus válvulas, esta persona, muy fácilmente estas bacterias pueden llegar, pegarse, formar vegetaciones y desencadenar cuadros de endocarditis que pueden ser bien peligrosos. Ni modo, en ese caso hacemos el hemocultivo y obvio que vamos a aislar a estas bacterias, ¿verdad? Al grupo Viridans, una de las especies. Hay muchas, miren ustedes, y no son las únicas, muchas más, ¿de acuerdo? Estas son las que salen más a la luz, pero hay muchas más dentro de este gran paquete, que en grupo les llamamos grupo Viridans. Tu idea es llegar a individualizarlas. Bueno, en estos casos, si las hemos aislado de sitios estériles, por ejemplo, la sangre, un hemocultivo positivo, líquido cefalorraquídeo pasaron al sistema nervioso central, líquido articular, llegaron hasta una articulación y están provocando un terrible daño allí. Obviamente les corremos antibiograma, pero si les aislamos de la cavidad oral o la faringe, no, ¿verdad? Porque ahí son parte de la microbiota normal. Y ahí tengan mucho cuidado porque las más de las veces se equivocan y nos dicen, ¿por qué no me lo han hecho antibiograma para este paciente si ustedes mismos están diagnosticando abundancia de Streptococcus grupo Viridans? Y otra vez los traemos a microbiología para que vuelvan otra vez a repasar. Son parte de la microbiota normal. Todos, todas tenemos en la cavidad oral cantidades
enormes de estreptococos del grupo viridae, no solo en la cavidad oral, en la nasofaringe también. Así que entonces, si aislamos esto de una nasofaringe, no le hacemos antibiograma, no tiene sentido, son parte de su microbiota normal, no causan patología ya. ¿Cuándo se hacen peligrosas? Cuando pasan a torrente circulatorio, por ejemplo, y además llegan, en este caso, al área cardíaca y provocan lo que hemos dicho. O producto de que han llegado a la sangre, llegan a una articulación y ahí a nivel de la cápsula articular van a provocar un cuadro de infección en esa cápsula articular, en esa articulación. O se dirigen, por ejemplo, al sistema nervioso central y son capaces de causar, ahí sí, un cuadro de meningitis. ¿Entendió? En esos casos, sí, corremos antibiograma, estamos obligados, sabiendo que para penicilina y ampicilina solo se puede hacer concentración inhibitoria mínima. No solo es pregunta de parcial, pregunta de la residencia médica. En un paciente aquejado por una endocarditis bacteriana, donde se aísla Streptococcus del grupo Viridans, la prueba de sensibilidad y resistencia para la penicilina se hace. ¿Por qué método? Y está difusión, está obviamente el método de Kirby-Bauer, está concentración inhibitoria. La respuesta es concentración inhibitoria. No se puede hacer por discos. Para el resto de las drogas sí, uno puede colocar por discos, no hay problemas. Así que si llegamos al final de esta clase de cocos gram positivos y sus mecanismos de resistencia, definitivamente otra vez lo que dijo Fleming vuelve a tener importancia, ¿verdad? Esta vez ya lo dijo en un comentario académico, que el peligro que él advertía es que la gente iba a consumir antibióticos muy frecuentemente, a dosis bajas, o sea, subdosificaciones, de modo que en lugar de erradicar a los microbios, más bien estos van a desarrollar poblaciones de mutantes, ahora ya sabemos, mutantes resistentes, y entonces vamos a ser incapaces de poder tratar una neumonía, que ahora sí la tratamos con penicilina y nos va bien, pero si llegamos hasta este extremo, ni siquiera vamos a poder utilizar los antibióticos clásicos versus la neumonía, ¿verdad? Así que mucho cuidado en eso. Perfecto, continuamos.